Hola, bienvenido a Larios, el devorador de mundos. No olvides que tengo un Patreon, donde esta y otras historias están adelantadas o terminadas. El link está en la descripción. Capítulo 251. Vidente, aprendiz, merodeador. La elección de Melissa. Melissa Shield, la joven prodigio de 18 años, hija del Dr. David Shield, científico de renombre mundial y ganador del Premio Nobel de la Ingeniosidad, no podía creer lo que veían sus ojos cuando el enorme cyborg le sirvió café al Dr. Blessed. Imposibilidad de 3,6 metros de altura actuando como mayordomo era aún más desconcertante que los extraños secretos que el Dr. Blessed había compartido con ella. Todos para uno y uno para todos, los dos mayores secretos que ya la habían dejado sin aliento, eran solo el comienzo, por desgracia. El tema de la conformidad y la singularidad surgió más adelante, culminando con el Sr. Fall, para quien se creó esta organización en primer lugar. A diferencia de los dos anteriores, el Sr. Fall era una entidad externa y no tenía ningún interés en los acontecimientos del mundo en sí, más allá de difundir su fe. Los apóstoles del Sr. Fall eran tanto sus seguidores como defensores de sus propias luchas. Mientras que la conformidad mataba a inocentes y la singularidad no podía pronunciar una sola frase coherente sin hablar primero del destino, el Sr. Fall les dio poder para continuar con esta búsqueda, sin pedir nada a cambio más que oraciones. Por supuesto, Melissa no podía negar que toda esa charla se parecía más a un fanático predicando sobre algún dios pagano que a un criminal internacional describiendo el modus operandi de su organización. Sin embargo, al final, Melissa estaba tan abrumada por el conocimiento de estas entidades divinas que casi se echó a reír, experimentando una crisis existencial. Hace apenas una hora, estaba preocupada por su padre. Vivir una vida libre, asegurándose al mismo tiempo de tener el poder para ayudar a sus amigos y familiares, le había parecido el mayor desafío, algo por lo que luchar con todas sus fuerzas. Pero cuando el Dr. Blessed amplió sus horizontes, haciéndole conocer los verdaderos horrores que asolaban este mundo, casi empezó a añorar su estancia en el Island. Si no fuera por las payasadas del cyborg Mushroom Nimi, Melissa estaba segura de que acababa de perder la cabeza. La gigantesca maravilla de la bioingeniería rodeó la mesa y le sirvió café a Melissa. Por favor, pruébelo, señora Shield, sugirió Mushroom con un tono robótico muy marcado. Hicimos todo lo posible por prepararlo de forma que su amargor fuera mínimo. El amo tiene mucho dinero, pero no sabe comprar un buen café y té. El café salió disparado de la boca de Luke, con gotas resbalando por detrás de la máscara. Tos, Mushroom Nimi. Iron Mentor y Trickster deben llegar en cualquier momento. Tráelos aquí y cuéntale sobre nuestro invitado. Todos los hongos del cuerpo de Mushroom brillaron al recibir una tarea. Los traeremos de vuelta con todo nuestro poder, maestro. Melissa. Lucas. Cuando el emocionado cyborg se hubo marchado, Melissa finalmente tomó un sorbo de café. Vaya, sí. Rió el Dr. Blessed. Supongo que tienen un don ellos. Melissa frunció el ceño. El Dr. Blessed se encogió de hombros. ¿Qué más? Mushroom Nimi es un cyborg y no tiene género. Le pregunté si prefería que se refirieran a él como él o ella. Pero rechazó ambas opciones. Somos demasiados para que nos llamen él/ella, dijeron. Lo que sea que eso signifique y... El ceño de Melissa se frunció aún más. ¿Por qué le parecía que el Dr. Blessed no tenía ni idea del cyborg? ¿Cómo se unió Mushroom Nimi a la organización? El Dr. Blessed dejó la taza y la miró. Yo lo creé, ellos. Que eso sea lo normal ahora. Teu. El café salió disparado de la boca de Melissa. Tú, los creaste. Sonriendo, Luke agitó la mano, sacó un trozo de tela de la nada y se lo dio a la chica. Esa es una forma en que puedes ayudarme, dijo, mientras una atónita Melissa lo miraba con incredulidad. Mushroom Nimi es una rareza. Yo creé al cyborg, pero solo tengo una idea de cómo funciona. Necesito a alguien que desentrañe los misterios del cyborg, tanto por dentro como por fuera, junto conmigo. Eso sí que se sentía normal y emocionante, comentó Melissa. De entre todas las cosas, esta era la única tarea que tenía sentido y que no le producía escalofríos. Mira, dijo Luke, al ver las emociones de Melissa tan cambiantes. Sé que es mucho. Pero ahora puedes comprender por qué All Might no puede simplemente resolverlo a puñetazos, ¿verdad? La amenaza de All for One lo atormenta constantemente, al igual que la preocupación por la seguridad de tu padre te atormenta a ti. Con y sin son dos comodines que ni siquiera yo puedo predecir y si no fuera por las bendiciones del Sr. Fall, todo el episodio relacionado con el centro de detención también habría resultado mal para mí. La cuestión es que este no es el momento de preocuparse por cosas que no puedes solucionar. Madura. Familiarízate con los acontecimientos negativos y desafortunados del mundo. Comprende la perspectiva general. Yo no seguí este consejo y sufrí las consecuencias y no debes seguir mi ejemplo. Además, contamos con 2 miembros más que te ayudarán y de repente, se oyeron pasos afuera, y Melissa pensó rápidamente en ponerse la máscara, pero entonces entraron unas figuras. Era una chica de pelo rosa con un parche en el ojo izquierdo y un hombre alto y anciano que vestía un gran abrigo. No llevaban mascarilla. Oh, Dios mío. Kazuo se llevó las manos a las mejillas y gritó en inglés antes de volver al japonés, sabiendo que Melissa también dominaba este último idioma. Jeje. Siempre quise hacer eso, los ojos de Melissa se abrieron de par en par. Tú eres, recordaba a esa chica. Durante el incidente de Wolfram, ella le había salvado la vida. Y, por lo que parecía, ambos la estaban esperando. Cuando Mushroom entró y se colocó detrás del Dr. Blessed, Kazuo y Iwao tomaron asiento a su izquierda, mientras Melissa los observaba desde el otro lado de la mesa. Lentamente, sus ojos se desviaron y se posaron en el Dr. Blessed. Entonces, ¿solo tú te quedas con la máscara? Sospechoso que él ocultara su rostro, mientras que los demás no. Está bien, Kazuo esbozó una sonrisa, esperando que Melissa lo entendiera. Pero el Dr. Blessed levantó la mano, interrumpiéndola. Entonces, para asombro de las 3 personas que lo observaban, la misma mano continuó y se posó sobre la máscara y quitándosela. Cabello negro. Ojos morados. Rostro juvenil. Y cargando con la autoridad sobre sus hombros. La respiración de Melissa se aceleró al reconocer algunas cosas familiares, pero no logró identificar su origen. La máscara no me convierte en vuestro líder, dijo el Dr. Blessed, erizando el vello de la nuca de todos. Tampoco el rostro. Es lo que represento. Los miró a todos uno por uno. Esperanza. Con un simple movimiento de muñeca de Luke, aparecieron 3 frascos frente a Melissa sobre la mesa. Ahora, elige tu camino, señorita Shield. Melissa tragó saliva mientras apartaba la mirada del rostro que todo el mundo intentaba descifrar, y sus ojos se posaron en los frascos. El Dr. Blessed ya había compartido los detalles de esos poderes que provenían del Sr. Fall. Si quería destacar en este mundo, entre los apóstoles, entonces necesitaba trabajar en sus puntos fuertes, Melissa lo sabía. Y había un camino que se adaptaba mejor a una innovadora como ella.
Aunque la líder había estado compartiendo los detalles, ella ya había tomado su decisión. Melissa respiró hondo y levantó la cabeza, y vio que todos le sonreían. Elijo a la vidente. Capítulo 252. Una reunión urgente del Club de Tarot. Las 3 cartas del Señor Diablo. Castillo de Sefirah. Las figuras comenzaron a aparecer una a una en las sillas, mientras la niebla gris se agitaba alrededor de la silla de cabecera vacía. Después de que todos hubieran aparecido, la señorita Justicia se puso de pie e hizo una reverencia a la silla del señor Bufón. Entonces, al unísono, giraron la cabeza hacia otra silla junto al señor Estrella, el asiento del miembro más reciente del Club de Tarot, el Señor Diablo. Fue una reacción involuntaria, ya que sabían que él no podía venir aquí. Al menos no de la misma manera que ellos. ¿Qué necesidad hay de esta reunión urgente, señorita Justicia? Preguntó el ahorcado. Audrey sintió. Dejaré que la señorita Maga lo explique, dijo, haciendo que todas las miradas se dirigieran hacia Force. Force respiró hondo e intentó calmar sus nervios, y luego movió las muñecas. Un conjunto de 3 cartas apareció ante todos. Estas cartas son del señor Diablo, dijo. Por favor, léanlas. La primera carta fue la que Luke le envió justo después de convertirse en astrólogo. En esto, detalló la extraña visión que había experimentado. El crujido de las puertas. El golpeteo de las ventanas. La puerta en la luna. Y dedos delgados y arrugados, susurrando locura desde el otro lado. También mencionaba cómo el señor Fall había enviado un ángel para ayudarlo al final. Mientras los miembros del Club del Tarot seguían leyéndolo, a excepción de la señorita Maga, la señorita Juicio y la señorita Justicia, que ya lo habían leído, todos se removieron inquietos en sus asientos. Esto es imposible, murmuró el señor Star con incredulidad. ¿Acaso no? El ahorcado se recompuso, dejó que la carta desapareciera y miró a la señorita Maga. No hay ninguna mención de súplicas de ayuda, señaló. La señorita Ermita sintió con la cabeza. Sí que oyó los susurros, pero no eran claros, comentó Catleya. Algo parecía haber bloqueado la locura y mientras tanto, el sol, Rick Berg y la luna, Emlyn Witte, se miraron como preguntándose. ¿Eran los únicos que no sabían lo que estaba pasando? La señorita Justicia, al percibir su desconcierto, les explicó. La señorita Maga solía tener este tipo de visiones debido a su camino durante las lunas llenas. En realidad, era el antepasado de la familia Abraham quien constantemente suplicaba ayuda para regresar al mundo real. Era un rey de los ángeles y se hacía llamar y señor Puerta. El señor Mon y el señor San se enderezaron de repente, dándose cuenta por fin de la gravedad del asunto. Estaba corrompido, dijo la señorita Maga, retomando la conversación donde Audrey la había dejado. Medici y Amon lo engañaron mientras lo traían de vuelta al mundo real mediante un ritual. Para evitar que la corrupción que portaba contaminara el planeta, entregó su vida voluntariamente. No conozco todos los detalles, pues el señor Bufón me advirtió que saber más solo traería corrupción. Aquello provocó un escalofrío en la espalda de Derrick Emlyn. Leonard, que sabía un poco más, añadió. En realidad, fue Amon quien robó el ritual de apoteosis del señor Dor justo después de que regresara al planeta. Fue el mismo día y cuando Amon se convirtió en un dios de secuencia cero. Error. Un silencio se cernía sobre el castillo de Sefirah, mientras la niebla gris se agitaba a su alrededor. El asunto del señor Dor, un rey de los ángeles corrompido, ya era motivo suficiente para ponerlos en pie. Si a eso le sumamos a Amon, la cosa se puso tan tensa que les quitó el sueño. Sabían que nada bueno había resultado jamás de asociarse con el dios de las travesuras. Incluso el señor Luna y el señor Sol fueron lo suficientemente perspicaces como para comprender finalmente el significado de la primera carta del señor Diablo. ¿Acaso el señor Diablo está escuchando los desvaríos del señor Puerta? Preguntó Derrick, preocupado por el nuevo miembro del Club de Tarot. Tras escuchar su pasado y observar su comportamiento, Derrick recordó su propia época cuando también se unió al club. Además, a pesar de la carta del tarot que le tocó, el señor Diablo parecía ser un tipo bastante amable y humilde. El ahorcado apoyó la barbilla en respuesta a la pregunta del señor Sol. Si Amon consumió una parte del corrupto rey de los ángeles, entonces parece improbable que el señor Diablo haya escuchado sus delirios, dijo. Además, ¿no confirmamos la última vez que la corrupción del señor Diablo proviene directamente del señor Loco? Yo también llegué a esa conclusión, dijo la señorita Justicia. Creo que ya es hora de que leamos la segunda y la tercera carta. Entrecerrando los ojos, los miembros comenzaron a leer el resto de las cartas. La segunda carta explicaba brevemente el asunto del centro de detención de villanos de los ángeles, incluyendo el artefacto sellado que recibió del señor Fall. Y espera, exclamó la señorita ermitaña, casi poniéndose de pie. ¿Qué es esto? Vi una escena en la bola de cristal que no predecía. Falta de experiencia, quizás. Mostraba a un hombre barbudo con gafas. Se sujetaba el lado derecho de las gafas, se las presionaba contra los ojos y luego continuaba con su trabajo y levantaron la cabeza, con miradas temblorosas. Como la segunda carta no mencionaba nada destacable aparte del fracaso de Musrom y el señor Diablo, se apresuraron a leer la tercera carta. Es la carta más reciente, dijo la señorita Maga. Me puse en contacto con la señorita Justicia inmediatamente después de recibirla y decidimos concertar una reunión urgente. Luke había enviado la tercera carta después de su encuentro con Yoichi Shigaraki, el primer usuario del One for All, supuestamente, el primer radiante de la singularidad, el radiante de la esperanza. Pero no fue eso lo que atrajo las miradas de los miembros del Club del Tarot, acelerando sus latidos. Fue la parte del mensaje pregrabado de Singularity que el señor Diablo había escuchado desde el agujero azul. Se ha traspasado el límite, dijo el ahorcado, mientras su calma se desvanecía. Nadie había olvidado que el señor tonto tampoco había logrado mirar más allá de ese límite. Claro, no había ido allí por sí solo. Pero impedirle mirar bastaba para demostrar lo ridículo que era el fenómeno del límite. Ahora y fue violado. Y cuando combinaron el contenido de la primera y la tercera carta, la segunda carta finalmente comenzó a tomar la forma del verdadero horror. Un horror cuyo nombre era Amon. Capítulo 253. Criptólogo. 2 días antes del inicio del campo de entrenamiento, cuartel general Los Apóstoles del Señor Tonto. En la sala de conferencias, Luke estaba sentado en la cabecera de la sala, sosteniendo una carta borrosa entre sus manos. Nix, posada sobre su hombro, también lo estaba observando. Hacía apenas unos instantes, la señorita Justicia le había informado de que la señorita Maga había respondido a las 3 cartas que le había enviado. Así pues, tras organizar apresuradamente un ritual de consagración, Luke rezó al señor Bufón, recibiendo esta carta. Luke ya había comprobado que podía sacrificar objetos físicos al señor Loco, permitiendo que sus compañeros del Club de Tarot los recibieran. Sin embargo, por alguna razón inexplicable, no era una relación recíproca, ya que seguía sin poder recibir objetos físicos del castillo de Is. La carta borrosa que Luke tenía en manos también estaba destinada a desaparecer.
Desafortunadamente no estaba desapareciendo tan rápido como él ahora quería. La señorita Maga había redactado la carta con una meticulosidad impecable, comenzando por cómo el hecho de recibir cartas consecutivas del señor Diablo la había confundido y alarmado. Con tan solo leer esta frase, Luke pudo deducir que, aunque había enviado las cartas con un considerable intervalo de días entre ellas, la señorita Maga parecía haberlas recibido en un plazo de 24 horas. No solo eso, sino que el tiempo transcurrido entre la recepción de las cartas no coincidía con el tiempo transcurrido entre su envío. Este misterio era precisamente lo que más desconcertaba a Luke. Si no fuera por el grave contenido de la carta, también habría dedicado tiempo a descifrarla. Decir que el resto de la carta tenía un contenido grave era quedarse corto. Cada dato era como un martillo que clavaba una estaca en la conciencia de Luke. La señorita Maga había mencionado que habían convocado una reunión urgente en el castillo Gris y que habían decidido informarle de algunos detalles cruciales. Sin embargo, por la forma en que redactó la carta, parecía más una advertencia y una advertencia llena de lástima. Desde la historia que rodea al antepasado de alguna familia Abraham en el mundo del señor Fall, que se hacía llamar señor Thor, hasta su relación con los delirios delirantes sobre el camino del aprendiz, especialmente durante las lunas llenas. Desde que el señor Thor fue un rey de los ángeles hasta su muerte, hasta su destino de ser consumido por Amon, quien se convirtió en error, un dios. La carta lo mencionaba todo. Estas impactantes revelaciones bastaron para que Luke reviviera los momentos terroríficos relacionados con la extraña puerta que había visto en su visión. Sin embargo, también notó que no había vuelto a experimentar un episodio similar durante la luna llena desde que se convirtió en astrólogo. Esto debería haber tranquilizado a Luke, con la esperanza de que la señorita Maga solo estuviera relacionando su visión con los acontecimientos originales del mundo del señor Fall. Aunque los ingredientes no procedieran de su mundo, la corrupción seguía proviniendo directamente de él. Así pues, tal vez, debido a la corrupción acumulada de 5 porciones de 3 vías diferentes, Luke podría haber accedido accidentalmente a recuerdos más profundos de lo que esta corrupción conllevaba. La visión en sí tampoco sugería nada que pudiera relacionarla con su planeta. A Luke no le llevó más que unos segundos llegar a esta conclusión, descifrándola a partir del contenido de la carta y de sus conocimientos de misticismo. Sin embargo, como ya se ha dicho, la conclusión en sí misma no logró calmarlo. Y todo se debió a la información que compartió la señorita Maga después de la lección de historia, al hablarle de una ley Beyonder que los miembros del Club del Tarot habían omitido la última vez, por considerarla irrelevante. No solo los miembros, sino incluso el sistema lo habían omitido, porque no tenía absolutamente ninguna aplicabilidad en el planeta natal de Luke. La ley de convergencia de las características de Beyonder. Los Beyonders de secuencia alta del mismo camino o grupo podían, de forma intermitente e inconsciente, atraer hacia ellos a los Beyonders de secuencia baja e intermedia. Al igual que cuando uno sube a un tren, puede que de repente sienta que el paisaje a lo largo del camino es hermoso y decida bajarse antes de tiempo, entrando así en la pequeña ciudad. Esto podría deberse a la presencia de Beyonders en los caminos vecinos. En cierto modo, la ley de convergencia de las características de Beyonder influyó directamente en el destino. En ese momento, la señorita Maga finalmente le señaló a Luke su error en la adivinación a través de la bola de cristal, lo que provocó que viera a un hombre con gafas. Sumado al hecho de que se había traspasado el límite, todos los miembros del Club de Tarot habían llegado a la firme conclusión de que Iamon, el dios de las travesuras y el mayor adversario del señor Fall, se había infiltrado de alguna manera en el planeta natal de Luke. Un escalofrío recorrió la espalda de Luke, haciéndole temblar los dedos. No fue solo por el inquietante desenlace, sino también por la advertencia que la señorita Maga había escrito como consejo de los miembros experimentados del Club del Tarot. La advertencia era que pospusiera convertirse en criptólogo todo lo que pudiera, al menos hasta que pudiera obtener una respuesta del señor Fall al respecto. De repente, la carta que Luke sostenía entre sus dedos desapareció. Con la mirada perdida, él y Nick se miraron el uno al otro, mientras el suspiro de la señorita Justice, lleno de ironía, resonaba en sus cabezas. Porque, justo momentos antes de recibir la carta de la señorita Justice hace unos instantes y Luke ya se había convertido en criptólogo. No creo que Singularity siga hablando del destino sin motivo, graznó Nix, sin rastro de humor por una vez. Estamos jodidos, la boca de Luke se tensó hasta convertirse en una fina línea. Y ahora que lo pienso, dijo, descifrando, y mi decisión de ir tras el Dr. Samuel, justo después del reciente ascenso del señor Iwao y la señorita Kazuo, ya era errónea. Todo salió mal justo después de ese momento, y las pupilas rojas de Nick se dilataron, mientras la señorita Justicia jadeaba en la mente de Luke. Oye, graznó el payaso. ¿Estás diciendo que, Amon estaba cerca del centro de detención? Luke tamborileaba con los dedos sobre la mesa, moviendo la vista de un lado a otro mientras descifraba. Entonces, respirando hondo, se llevó los dedos a las sienes y se las masajeó con impotencia. Es posible que, si Amon está realmente en la Tierra, si realmente estaba cerca cuando estábamos en Los Ángeles, entonces, nuestro desaparecido Dr. Sam está con él. De repente, como un susto repentino de una película de terror, sonó el móvil de Luke. Incluso Nix casi salió volando, demasiado absorta en la escalofriante suposición de Luke. Es ese conejo cachondo otra vez. Maldijo. Te juro que voy a... El héroe conejo Mirko había estado llamando a Luke desde el final del segundo trimestre de la UA. Sin embargo, Luke nunca contestó su llamada, sabiendo que ella solo quería un saco de boxeo resistente. Frunciendo el ceño y pensando casi lo mismo que Nix, sacó el móvil y encontró un número desconocido. El ceño fruncido de Luke se acentuó al contestar la llamada. Hola. Alabado sea el señor tonto, alabado sea el señor tonto, alabado sea y crack. SSSSSSSSSS. Luke destrozó el móvil y lo tiró lejos, con el rostro pálido, cegado por el miedo. Capítulo 254. El escudo de los apóstoles del señor tonto. Los estudiantes irrumpieron en la oficina del director de la UA con los rostros pálidos. Tras 24 horas de búsqueda, los accionistas de Island decidieron hacer público el caso del secuestro de Melissa Shiel, hija del Dr. David Shiel, quien se encontraba recluido, a manos del Dr. Blessed. Desde entonces, los canales de noticias de todo el mundo han estado cubriendo este tema sensacional. Por eso, en cuanto los estudiantes se enteraron de esto, corrieron a la UA con la esperanza de saber más. Y, tal vez, encontrar la manera de recuperar a Melissa. Sin embargo, al entrar en la oficina, la escena no era ni mucho menos tan caótica como esperaban encontrar, dada la gravedad de la situación. Erasure estaba de pie cerca del director Nezu mientras este bebía té tranquilamente. Frente a él, Olmig, vestido con un traje amarillo, estaba sentado con una sonrisa en el rostro. Sonreír. Olmig estaba sonriendo. El Dr. Blessed, el notorio y misterioso villano, había secuestrado a la hija de su mejor amigo, y estaba sonriendo. No muchos estudiantes se habían apresurado a ir a la UA.
Dado que el campo de entrenamiento iba a comenzar pasado mañana, muchos aún no habían regresado a las ciudades de zonas remotas del país. Midoriya, Uraraka, Momo, Kyoka, Enya, Kaminari, Toru y Mineta. Aunque solo 7 de los 20 estudiantes estaban presentes, todos reflejaban la conmoción. Para colmo de su sorpresa, la gran pantalla de televisión en la oficina del director seguía transmitiendo la noticia del secuestro de Melissa. Entonces, ¿por qué estaba All Might sentado allí, sonriendo? Cuando los estudiantes irrumpieron en el despacho del director, vestidos con ropa informal, los 3 profesores también los observaron con recelo. Espero que todos hayan abierto la puerta para pedir permiso antes de entrar, dijo Erasurea, agitando la punta de su cabello. Con clases o sin ellas, no toleraré tal indisciplina por parte de mis alumnos. Los estudiantes tragaron saliva. El director Nezu soltó una carcajada, aliviando la tensión. Pase. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y señor tartamudeó Midoriya, dando un paso al frente y mirando a All Might. Melissa y tenemos que salvarla. All Might estaba a punto de abrir la boca cuando Erasurea levantó la mano y caminó hacia los estudiantes. ¿Y qué propones que hagamos al respecto, Midoriya? Preguntó. Estás a punto de convertirte en un estudiante de último año en la UA y vidas dependerán de ti. De tus decisiones. De todas tus decisiones. Vamos. ¿Cómo deberían responder los profesores de una escuela de héroes ante esta situación internacional? ¿Por qué ninguno de ustedes intervino tras el incidente de la prisión en Estados Unidos? No creían que fuera asunto de la UA, ¿verdad? Cada palabra de Aizawa era un golpe para la conciencia de los estudiantes. Momo y Kyoka intercambiaron una mirada nerviosa. Tenya bajó la cabeza y apretó los puños. Uraraka, Toru, Kaminari y Mineta no estaban mejor. Las preguntas de Erasurea los tenían completamente absortos. Se dieron cuenta de que lo que había dicho el profesional era cierto. El noticiero había cubierto el asunto en detalle. El Dr. Blessed había secuestrado a Melissa ante los ojos de cientos de héroes de todo el mundo. Incluso mencionaron un ataque de tipo nuclear que había distraído a la mayoría de los héroes. ¿Cómo esperaban que unos cuantos profesores renunciaran a sus trabajos y persiguieran a un villano que usaba explosiones de ese nivel para distraer? ¿Y por dónde empezarían siquiera? El Dr. Blessed podría estar en cualquier parte del mundo, manteniendo a Melissa oculta. ¿Cómo se suponía que All Might, o cualquier otra persona, iba a encontrar su paradero, especialmente cuando el Dr. Blessed estaba empeñado en esconderse? La pregunta de Aizawa pareció haber surtido efecto. La repentina oleada de emociones que había traído a los estudiantes hasta allí se había desvanecido, siendo sustituida por fríos razonamientos. Aizawa asintió para sí mismo. No era de extrañar que no viera a Luke y Todoroki entre esos estudiantes. Ya debían haber llegado a esa conclusión. Además, la mirada de Erasurea se posó en el chico, que seguía mirándolo fijamente. Los ojos de Midoriya ya aún reflejaban emociones. Melissa, y dijo el muchacho, no es un asunto internacional, señor. Es nuestra amiga. La buscaré, aunque sea lo único que pueda hacer, durante el resto de mi vida. Los ojos de Aizawa brillaron. Este tipo y jajaja. La risa de All Might resonó en la oficina. No subestimes el poder de la juventud, Aizawa. All Might intercambió una mirada con Nafu, quien asintió en silencio. Muy bien, chicos, dijo el héroe número 1. Supongo que es justo que ustedes también vean esto. ¿Ves qué? Los rostros de los estudiantes reflejaban confusión cuando Erasurea regresó a Nezu. All Might pulsó un botón del mando a distancia del televisor. Ya estuve ayer en la isla primero, dijo, sorprendiendo a los estudiantes. De todas las grabaciones que me mostraron, una me pareció muy interesante. Todos los estudiantes miraban fijamente la pantalla del televisor. La cámara temblaba muchísimo, mostrando una criatura biometálica gigantesca que se alejaba volando. Se hizo evidente que la cámara estaba instalada en el traje de un héroe. De repente, el espacio se abrió frente a la figura que este héroe perseguía. Esa es la habilidad del Dr. Blessed, señaló Momo. All Might asintió. Sigue vigilando. Mientras la figura alta desaparecía en la oscuridad, el héroe la siguió. De repente, la cámara mostró a un hombre con máscara negra y abrigo blanco. Era el Dr. Blessed. El villano puso sus manos sobre el rostro del héroe y comenzó a empujar hacia atrás mientras miraba por encima del hombro, como si pidiera ayuda. Justo cuando los estudiantes esperaban que la enorme piápula volviera a aparecer, otra figura apareció en la pantalla del televisor, dejándolos boquiabiertos. No, Momo se tapó la boca con la mano. Midoriya retrocedió tambaleándose. ¿Cómo? ¿Por qué? Esta nueva figura no era otra que Melissa Shield, la supuesta víctima de este secuestro. Como si su sola presencia no fuera suficiente, se unió al Dr. Blessed para hacer retroceder al héroe. Al instante siguiente, la pantalla del televisor se puso negra. Sin embargo, ninguno de los estudiantes podía apartar la vista de la pantalla que reflejaba sus expresiones de desconcierto. Debe ser, sugirió Toru. No, dijo All Might, negando con la cabeza. Ella no estaba bajo la influencia de ningún don. Por todas las grabaciones que vi y confirmé que Melissa se fue con el Dr. Blessed voluntariamente. Midoriya miró a All Might y repitió. ¿Por qué? All Might recordó haber hablado con David, quien le había explicado el motivo exacto, tal como Melissa le había comunicado su decisión a su padre. Aún así, consideró que todavía no era el momento para que el joven Midoriya y los demás estudiantes conocieran esas razones. Entonces, All Might se encogió de hombros. No estoy seguro, dijo. Melissa ya no es una niña. Solo podemos esperar que sea más feliz donde quiera que esté ahora. Como sus amigos, debemos respetar su decisión. Y, al ver cómo se desarrollaba esta escena en la bola de cristal, de pie junto al Dr. Blessed, la vista de Melissa se nubló. No había oído sus voces, pero eso solo la había hecho sentir más cerca de ellos. Ha llegado el momento, insistió el Dr. Blessed. ¿Estás listo, Melissa? La apóstol más reciente del señor Fall, cuyo nombre en clave era Escudo, respiró hondo antes de levantar el frasco de la poción de vidente y bebérselo de un trago. Porque esa fue su decisión. Ella había elegido luchar. Capítulo 255. La singularidad del sendero del merodeador. Mientras veía a Melissa preparando la poción vidente, Luke observó a los estudiantes que hablaban con Erasurea. Desde ayer, tenía problemas para concentrarse en cualquier cosa durante mucho tiempo. Una plegaria resonaba en su mente, sacudiendo sus pensamientos. El miedo que había sentido le oprimía la nuca, como si unos dedos arrugados se deslizaran por su garganta, asfixiándolo. Durante su visita al castillo gris, Luke se había dado cuenta de que era incapaz de comprender el nerviosismo que mostraban los miembros del club del tarot al hablar de Amon. Había dado por sentadas sus palabras, señalando que el antiguo dios del sendero del merodeador era alguien a quien temer. Sin embargo, fue solo ahora cuando realmente compartió sus emociones. Luke parpadeó varias veces tras la máscara, intentando una vez más mantener la calma. Respiró hondo y serenó su agitada espiritualidad. Gracias, señorita Justicia, dijo Luke.
No es una solución permanente, advirtió la señorita Justice. No puedo seguir intentando apaciguarte. A la larga, solo empeorará la situación. Tienes que afrontar la realidad. Sé el científico Luke, no el aterrorizado Dr. Blessed. Luke asintió. Para controlar sus pensamientos errantes, reflexionó y comenzó a analizar la poción del criptólogo. La habilidad principal de un criptólogo era el descifrado. Los criptólogos podrían recrear la verdad detrás de cualquier cosa relacionada con el misticismo o predecir el desarrollo de los acontecimientos a partir de simples fragmentos de evidencia. Sus habilidades de observación y deducción experimentaron un aumento considerable en comparación con la secuencia 8 estafador y la secuencia 9 merodeador. Además, esta fue la primera secuencia del sendero del merodeador que potenció la intuición espiritual de un Beyonder. Luke recordó que el propio criptólogo había aumentado sus puntos de espíritu en 60 puntos, y le pidió a la señorita Justicia que le mostrara sus estadísticas. Estadísticas bendecidas. Peculiaridad bioalquimia. Secuencia. Vidente, payaso, mago, aprendiz, maestro de los trucos, astrólogo, merodeador, estafador, criptólogo. Estadísticas. Espíritu. 230, 485. Resistencia. 200. En los últimos días, Luke había recuperado 5 puntos de espíritu más gracias a Mushroom Nimi. Sin embargo, una gran parte de sus puntos de espíritu seguían sin estar disponibles, como si se estuvieran escapando poco a poco de un grifo entreabierto. Sumado a la constante rutina de ejercicios de Luke, la poción también había elevado su resistencia a la impresionante cifra de 200 puntos. Ahora, como criptólogo, Luke podía descifrar sueños, ilusiones, diversos misterios e incluso la ubicación de sus enemigos. Sin embargo, la señorita Justicia le había advertido que esta habilidad podría ser contraproducente si descifraba algo relacionado con la conformidad y la singularidad, atrayendo así su atención. Para Luke, ahora que Amon se había infiltrado en la Tierra, se volvió aún más crucial mantenerse alerta con el proceso de descifrado. Ahora que conocía todas esas habilidades, Luke apenas podía comprender cómo había logrado descifrar su número de teléfono móvil. Por un instante, le sorprendió porque ese número pertenecía a Luke, no al Dr. Blessed. Si Luke no se equivocaba, descifrar la lógica detrás de la llamada de Amon a Luke significaba que él tampoco estaba seguro de la verdadera identidad del Dr. Blessed. Así que planeó una llamada del Dr. Sam, sabiendo que Luke reconocería la voz si se trataba del Dr. Blessed. Y la acción involuntaria de Luke de destruir el móvil, en lugar de comportarse como un desconocido confundido ante todo esto, no hizo más que confirmar las dudas de Amon. ¿Por qué? Porque Luke, un estudiante de la UA, reaccionaría así a esa llamada. Pero para llegar tan lejos, Amon habría necesitado un punto de partida, una pista. Y Luke prácticamente le había servido la pista a Amon en bandeja de plata. Como el Dr. Blessed ya se había secuestrado 2 veces para tener una coartada. Para los implicados, esto no era más que una excentricidad del Dr. Blessed. Para Amon, era la clave de todo. La señorita Justicia había consolado a Luke, diciéndole que no podía saber de la llegada de Amon. Así que, en cierto modo, sus acciones iniciales para conseguir una coartada de esa manera tenían sentido. Sin embargo, a pesar de esas palabras tranquilizadoras, Luke no podía negar que se había equivocado. Ahora, Amon no solo sabía quién era el Dr. Blessed, sino que también lo sabía todo sobre él. Y eso era lo que más aterrorizaba a Luke. Concéntrese en el criptólogo recordó la señorita Justicia, tranquilizándolo de nuevo con un suspiro. Luke respiró hondo y miró a Melissa, cambiando a mago y activando visión espiritual. El cuerpo espiritual de Melissa estaba experimentando un cambio tremendo. Su espiritualidad aumentaba a medida que meditaba, y su respiración se calmaba. Luke canceló la habilidad y volvió a fijar la mirada en la bola de cristal, reanudando el descifrado. De repente, comprendió por qué el sendero del merodeador era tan singular. Vidente, payaso, mago, aprendiz, maestro de trucos y astrólogo. Todas las secuencias de Beyonder tenían habilidades que requerían que cambiara a esa secuencia para activarlas. Como visión espiritual, intuición del peligro, apertura de puertas, salto flamígero, etc. Sin embargo, entre merodeador, estafador y criptólogo no existía tal habilidad. Desde el robo hasta la manipulación mental. Desde la observación superior hasta el descifrado. Estas habilidades permanecían siempre activadas, independientemente de su secuencia actual, al igual que las mejoras físicas otorgadas por el camino del merodeador. Un criptólogo siempre seguiría siendo un criptólogo, descifrando constantemente todos los secretos. Luke tragó saliva, sintiendo un hormigueo en las puntas de los dedos mientras apenas intuía qué clase de enemigo era Amon, qué clase de enemigo podría ser. Eso es todo. La señorita Justicia reprendió. Ve. Reúnete con tus amigos. Cálmate, o lo siguiente que Amon descifre será como el Dr. Blessed perdió el control y mutó, todo el tiempo pensando en él. Tal vez por eso te contactó. Para jugar contigo. Así es él, Luke. Él es el engaño. Luke se rascó la cabeza y asintió. Debería advertirle primero al señor Iwao, recordó, burlándose. Él también es un estafador. Quizás incluso mejor que yo para atender llamadas. Ja, ja. Luke sacó su nuevo teléfono móvil y marcó el número del señor Iwao en su teléfono desechable. ¿Y no dijiste que no estarías disponible por un tiempo, líder? Preguntó Iron Mentor, con el rugido del tráfico de fondo. Ya planeé un viaje con mi hija y... Luke olvidó de qué iba a hablar. En cambio, preguntó. ¿Un viaje a dónde? El señor Iwao guardó silencio un rato, pues la pregunta le pareció bastante extraña. El Dr. Blessed rara vez se inmiscuía en la vida privada de los miembros. Aún así, respondió, esperando que fuera por una buena razón. El Gran Cañón. Está a solo un par de días de viaje a Estados Unidos. Luke no oyó las siguientes palabras del señor Iwao, y un escalofrío le recorrió la espalda. Capítulo 256. El viaje a las aguas termales de la clase 1A. La sorpresa de pesadilla de Aina. Gora Kadan Onsen, Akone. Se sentía un ligero frescor en el ambiente cuando los graduados de la clase 1A de la UA entraron en el emblemático e históricamente significativo complejo turístico, famoso por su estilo tradicional japonés. Oh, Dios mío. Exclamó Toru, sin aliento. Realmente reservaste todo el complejo, ¿verdad? No solo ella, sino también Kaminari, Kyoka, Mineta, Zero y otros compartieron la reacción de Toru, mostrándose incrédulos ante lo sucedido, a pesar de haberlo escuchado desde la noche anterior. La boca de Luke se contrajo al recordar lo que realmente había sucedido. Ayer, la señorita Justicia prácticamente lo obligó a pasar un día tranquilo con amigos para que se distrajera de Amon y dejara de lado sus constantes cavilaciones. Tras obligar al señor Iwao a cancelar su viaje a Estados Unidos sin dar ninguna explicación, Luke dejó a los apóstoles del cuartel general del señor Tonto en manos de Melissa y Mushroom Nimi y regresó a su casa cerca de la escuela. Luke sabía que sin duda tendría que darle al señor Iwao una explicación detallada más adelante.
Pero la señorita Justicia había aconsejado no revelar la presencia de Amon antes de conversar detenidamente con los miembros del club de tarot en el castillo gris para evitar cualquier influencia indeseada. Al señor Iwao no le gustaría eso, pero Luke no tenía otra opción. Había cosas que hacían que incluso saber de ellas fuera peligroso. Eso le permitió a Luke concentrarse por completo en asimilar criptólogo. Pero antes, necesitaba calmar su mente. Y, pensando en esto, se lo mencionó casualmente a Aina, quien ya había estado tratando de hablar con él sobre algo. En el momento en que Luke mencionó su intención de salir, los ojos de Aina se iluminaron como nunca antes. En los siguientes 5 minutos, reservó todo el complejo turístico, enviando invitaciones a todos los alumnos de la clase 1, y a algunos de sus amigos, sin siquiera preguntarle a él. Ahora que lo pensaba, ella también mencionó la posibilidad de darle una sorpresa. Luke estaba a punto de explicar cuando notó que otro estudiante de la clase 1 entraba en el salón de recepción del complejo turístico. Thorn, Kaminari, Kyoka, Mineta y Zero, todos los estudiantes habían aceptado la invitación de Luke para venir. Sin embargo, uno no había respondido. Ahora, ese mismo estudiante también se dirigía hacia ellos. Era Katsuki Bakugo. Jajaja. Rió Kirishima. Les dije que vendría. Lo engañé diciéndole que entrenaríamos aquí. Una vena se contrajo en la frente de Bakugo. Tú. De repente, Aina Sayonji entró corriendo desde el otro lado. Oigan. Están todos aquí. Ella y Momo se saludaron mientras Kaminari y Mineta babeaban. Luego, miró a Luke. Vamos a juntarnos en los baños públicos de afuera. Tengo una sorpresa para ti, jeje, vale. Chicas, vengan conmigo. Mientras un miembro del personal acompañaba a los chicos hacia el vestuario, Luke no pudo evitar intentar descifrar la sorpresa de Aina. Esperemos, y adivinó, burlándose, que no nos lleve a todos a Estados Unidos o algo así, y, tras unos minutos, los chicos salieron del edificio y se quedaron boquiabiertos ante la enorme terma pública, de la que emanaba vapor. Incluso cuando todos llevaban puestos solo pantalones cortos, no sentían frío en absoluto. Mineta y Kaminari caminaron hacia Luke, de enorme espalda, que cada vez se parecía más a un joven Olmid. Luke, Kaminari le dio un codazo en la cintura. Mineta imitó el movimiento de Kaminari, golpeando el muslo de Luke. Perro astuto. Luke frunció el ceño. ¿Qué? Kaminari y Mineta rieron con picardía. Estabas justo delante de nosotros, pero no pudimos ver el Monte Tai, dijo Kaminari, mientras Mineta asentía. Organizaste este viaje para ver a las chicas en bikini, ¿verdad? Los ojos de Luke se abrieron de par en par al ver que incluso Todoroki y Midoriya se sonrojaban al mirarlo. Si Nix hubiera estado aquí, sin duda se habría atribuido la idea de este viaje. Pero alguien también tenía que vigilar al desastre andante llamado Alexander Becking. Tenya se abalanzó sobre Kaminari y Mineta. Esto es ridículo. Gritó. Estamos aquí para entrenar, chicos. No para nada más. ¿Verdad, Luke? Bueno, Luke se rascó la cabeza. En realidad no, esta vez, incluso Fumikage, que normalmente no mostraba ninguna reacción, miró a Luke estupefacto. Disfrutemos, sugirió Luke, caminando hacia las aguas termales y desviando sus pensamientos. Ya pensaremos en algo mientras nos divertimos, y eso, y todos los chicos se dieron cuenta y de alguna manera tenía sentido. Por supuesto, a Bakugo no le pareció nada sensato. Esto fue un error. Siseando, se dio la vuelta y estaba a punto de marcharse cuando otro grupo salió furioso del edificio, riendo y carcajadas, y Luke tenía la sensación de que las chicas estaban rodeando a una celebridad, descifrando involuntariamente sus gestos y manías. A pesar de no quererlo, el corazón de todos los chicos latía con fuerza cuando las figuras comenzaron a tomar forma en la lejana oscuridad. Kaminari y Mineta estaban tan absortos que casi se les salían los ojos de las órbitas y contenían la respiración. Tragaron saliva. Entonces las chicas aparecieron en su visión, vistiendo trajes de baño tipo short. ¡No! Gritaron Kaminari y Mineta, cayendo de rodillas. Luke, Midoriya y Todoroki sonrieron con ironía. Entonces notaron otra cosa extraña. Aina les saludaba con la mano, dando saltos, con los pechos rebotando. Como perros que huelen sangre, Kaminari y Mineta se pusieron de pie de un salto, devolviéndole el saludo. Pero Luke sabía que ella le saludaba a él, no a los chicos. Luke. Gritó Aina mientras las otras chicas miraban por encima del hombro como si observaran a alguien. Sorpresa. Y la sorpresa finalmente se reveló, haciendo que el rostro de Luke palideciera al instante. La sorpresa fue que era alto y tenía una musculatura que rivalizaba incluso con la de Luke. Tenía una abundante cabellera verde, con algunos tonos amarillentos aquí y allá. Mientras observaba a los estudiantes, se ajustó las gafas, encontrándolo todo tan inútil como Bakugo momentos antes. Sin embargo, el malentendido de Aina le había brindado una buena oportunidad para conocer al estudiante que tanto anhelaba ver antes de que comenzara el campamento de entrenamiento, y la pesadilla que el señor Reihiro Sayonji había previsto podría hacerse realidad. Pesadilla, y sí, esa era la palabra que resonaba en la cabeza de Luke mientras observaba la sorpresa de Aina. Esta era una de las pesadillas que se había estado evitando experimentar, una y otra vez. Y esta pesadilla sorpresa tenía un nombre. Waui. Midoriya y los demás se quedaron boquiabiertos. Es el héroe profesional Issei Uteye. Capítulo 257. La peculiaridad especial de Issei Uteye. Bienvenido a la agencia. Mira, Sasaki, héroe profesional. Issei Uteye, ex compañero de All Might Dom. Previsión. Cumpliendo ciertas condiciones que eran un secreto nacional, Issei Uteye podía prever el futuro de una persona. Y no solo el futuro inmediato. Podía ver literalmente años por delante y hasta la muerte de esa persona. Sin embargo, Issei Uteye era extremadamente cauteloso y reacio a usar su don debido a su mentalidad fatalista. Creía que todos los resultados visualizados, incluso los negativos, estaban predestinados para esa persona y eran imposibles de cambiar. Así pues, Issei Uteye se negaba a usar la clarividencia en situaciones que no podía prever por medios normales. En cambio, prefería usarla únicamente para asegurar resultados que ya estaban bajo su control y que eran probables de todos modos, lo que le ayudaba en sus investigaciones. Porque la previsión brilló con luz propia durante las investigaciones y en el campo de batalla. En situaciones de combate, suponiendo que Issei Uteye cumpliera con todas las condiciones para activar la visión anticipada sobre un individuo de antemano, la utilizaba para esquivar y contrarrestar todos los movimientos. Gracias a su conocimiento de cada movimiento del enemigo, sumado a su propia experiencia y destreza física, Issei Uteye podía volverse prácticamente intocable en la batalla. Luke sabía todo esto porque había leído un libro sobre los héroes caídos que podrían haber cambiado el curso de la guerra final si hubieran permanecido vivos para entonces. Uno de los héroes más comentados en ese libro no era otro que Issei Uteye. La mera presencia de Mirai en este mundo sugería que el destino del mundo entero se había torcido hasta límites insospechados. Porque, para entonces, en la vida anterior de Luke, Issei Uteye y muchos otros héroes ya habían muerto.
Tras su resurrección, y especialmente después de que Aina se convirtiera formalmente en compañera de la agencia Seunipeye a pesar de ser estudiante de segundo año en la UA, Luke se mantuvo alerta con respecto a su eventual encuentro con el héroe profesional. Debido a su interés en el don de Aina, Seunipeye siempre había mantenido un contacto estrecho con la familia Sayonji, llegando incluso a conocer el secreto del don de adivino del señor Reihiro. Sin embargo, como Luke conocía la vida y las luchas internas de Seunipeye gracias al libro que había leído en su vida pasada, sabía que el héroe profesional jamás haría lo posible por usar la clarividencia contra él. Además, a diferencia de la mayoría de la gente del país, Luke conocía las condiciones que Seunipeye debía cumplir para activar la visión anticipada. Un contacto físico inicial y contacto visual con el objetivo. Si se cumplen estas condiciones, el sistema Foresix permanecerá activo sobre un objetivo durante una hora, siempre y cuando se mantenga el contacto visual. Mirai era una persona fría e intimidante, y rara vez usaba su don con naturalidad para hacer humor personal. Pero Luke sabía que las cosas habían cambiado últimamente. La reunión secreta que su padre había organizado con los héroes supremos demostraba claramente la profunda implicación de Seunipeye. Luke había leído sobre la famosa predicción de Mirai respecto a All-Might, quien afirmaba que el héroe número 1 moriría pronto a manos de un villano. En su vida pasada, esa profecía casi se había cumplido cuando All-Might se enfrentó a All for One en la guerra final. Casi, porque All for One había muerto, mientras que All-Might había sobrevivido. Sin embargo, Seunipeye de este mundo no lo sabría, pues creía que la escena de la muerte de All-Might que había visto a través de la clarividencia se produciría pronto. Así pues, no escatimaría esfuerzos para usar su don en todos aquellos individuos que estaban profundamente relacionados con él, con la esperanza de cambiar el futuro. Un deseo paradójico que iba en contra de sus propias creencias y conocimientos. Tras descifrarlo todo de un solo suspiro, Luke tragó saliva mientras Seunipeye se acercaba a los chicos, rodeado por las chicas. Había pensado evitar esta reunión, ya que el campo de entrenamiento comienza mañana. Parecía que Seunipeye haría cualquier cosa por usar la clarividencia en él, con la esperanza de descubrir el paradero del Dr. Blessed a través del futuro de Luke, incluso si eso significaba dejar de lado su apretada agenda y unirse a un grupo de niños en un complejo turístico. Por supuesto, utilizando las habilidades de payaso, Luke imitó las expresiones que aparecían en los rostros de sus compañeros, provocando asombro, admiración y sorpresa. Nadie aquí había visto a Seunipeye tan de cerca. Nadie sabía lo musculoso que estaba el aparentemente larguirucho promero. Cuando Seunipeye llegó junto a las aguas termales, Midoriya, Enya, Kaminari, Ugaraka y otros lo rodearon. Jajaja. Luke se rió, manteniéndose a distancia. Ya les dije, chicos, es un entrenamiento secreto antes del campamento de entrenamiento. Todos abrieron los ojos de par en par. Seunipeye se ajustó las gafas, mirando a Luke. No estoy aquí para entrenar a nadie, dijo secamente. Luego, lentamente, dirigió su mirada a Midoriya. Pero y no me importaría ver lo que han aprendido hasta ahora en la UA. Las expresiones de asombro fueron reemplazadas por brillantes sonrisas, y los niños y niñas lo celebraron con júbilo. Luke suspiró para sus adentros, logrando desviar los pensamientos de Seunipeye hacia los niños. Este falso entrenamiento mantendría ocupado al héroe profesional, permitiéndole contactar a Nix mientras tanto. O eso creía Luke, antes de ver a Seunipeye salir a trompicones del grupo de estudiantes y acercarse a él. Renji Sayonji, dijo Seunipeye, mirando fijamente a los ojos de Luke. Ton, cuervo. Un nombre atrevido para un don, teniendo en cuenta que no veo a tu cuervo y por ninguna parte. ¿Qué puedes hacer sin ella? Todos se habían quedado en silencio detrás de Seunipeye, sin esperar ese tono de interrogación repentino, especialmente dirigido a Luke. Solo Aina seguía sonriendo, ya que, en su opinión, esto era tan bueno como si Seunipeye hubiera entrevistado a Luke. Por supuesto, solo Luke y Seunipeye sabían que era aquello, una excusa. Sin embargo, Luke se negó a entablar una conversación prolongada con el héroe profesional. Entonces, con una sonrisa burlona, dijo, no mucho. Pero puedo darte un autógrafo. ¿Quieres uno? Nos quedamos boquiabiertos. Había tal silencio que se podía oír el silbido del vapor. Los ojos de Seunipeye se abrieron de par en par tras las gafas, y una expresión inexpresiva se apoderó de su rostro. De repente, las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba. Jajaja, Aina corrió hacia ellos y se abalanzó sobre Luke, abrazándolo. Sí. Bienvenidos a la agencia Seunipeye. Y por mucho que intentara descifrar el código, un atónito Luke no podía entender qué demonios acababa de pasar. Capítulo 258. El mayor problema de Luke, el rey del espacio-tiempo. Parece que no tienes un respiro, ¿eh? Comentó la señorita Justice, suspirando. Luke permaneció en silencio, mientras Midoriya, Bakugo, Enya, Todoroki, Kirishima y otros se encontraban a su izquierda y derecha. Detrás de ellos, Seunipeye observaba atentamente a los alumnos de la clase 1A. Entre ellos, con un silbato en la mano, Aina gritó, 3 y 2 y 1. El silbato resonó por todo el complejo turístico. Al instante siguiente, los estudiantes se lanzaron a las aguas termales. Se trataba de una competición de natación que animaba a los estudiantes a usar sus peculiaridades para superarse unos a otros. Sin Seunipeye, no les habrían permitido usar sus dones. Con un héroe profesional vigilándolos, ninguno se atrevió a contenerse ahora que podían hacerlo con su permiso. Bakugo irrumpió en el espacio, lanzando explosiones sucesivas desde las palmas de sus manos. Hacía poco que había evolucionado su don, así que le resultaba bastante fácil contenerse y no lanzar explosiones desde las plantas de sus pies. La cosa habría sido distinta si hubiera nacido con el don evolucionado. Además, tras su larga conversación con Rikuya Sayonji, Bakugo decidió no revelar el asunto de su don evolucionado. Al menos no hasta que se le presentara la oportunidad de hacerles creer a los héroes que había despertado su don en un arrebato de ira. Junto a él, congelando la capa de agua termal, Todoroki se deslizó sobre el agua. Desde que terminó su primer año en la UA, se había recluido en casa, intentando perfeccionar su método de entrenamiento. El retraso de Luke solo le sería útil si él mismo supiera usarlo. Con la creciente agitación a nivel internacional, realmente quería que el campamento de entrenamiento fuera un éxito. Momo filmó bajo el agua, sosteniendo una hélice de mano. Se dio cuenta de que todos parecían haber mejorado en las últimas semanas. Ten ya era más rápido, Bakugo más ruidoso, Todoroki más callado y incluso entre las chicas, Ugaraka, Mina, Kyoka y Tsuyu había mejorado notablemente. Y luego estaba ella y constantemente preocupada por el futuro. 2 semanas habían pasado volando, y Momo no había hecho más que pensar en cómo superarse. Superarse. Eso era lo que todos esperaban de ella. Sus profesores. Sus amigos. Su familia y todos la miraban como si ya lo supiera todo. Pues no lo había hecho. Ser delegada de clase no significaba que lo supiera todo, ¿verdad?
Día tras día, Momo se había estado imaginando en diferentes situaciones que sus compañeros habían vivido el año anterior y situaciones que ella, por suerte, había evitado hasta ahora. Todo con la esperanza de encontrar una solución rápida a esa situación usando su don, creación. Eso había sido su entrenamiento de calentamiento, sentía ahora, pensar demasiado. Ella tampoco quería aceptar la ayuda de Luke, al igual que otros. Luke y Momo negó con la cabeza varias veces, intentando no pensar en él. Fue un error. La hélice manual se desplazó y la llevó en una dirección completamente diferente, mientras burbujas escapaban de la boca de Momo. Luke nadaba como si estuviera poseído. Sorprendentemente, a pesar de no tener a Nyx a su lado y de no atreverse a usar ninguna habilidad de Beyonder mientras limitaba constantemente su fuerza mejorada, no quedó en último lugar. Mineta, Kaminari, Toru, Kyoka, Kirishima, Mina y Yuga estaban todos detrás de él. Luke no tenía intención de perseguir a personajes como Bakugo, Midoriya y Todoroki. No es que pudiera, con todo lo que le rondaba por la cabeza. Bienvenido a la agencia Shiniuteye. Las palabras de Aina resonaban con fuerza en la mente de Luke, como una señal de muerte. Por mucho que intentó descifrar la situación, no encontró ninguna razón para que el héroe profesional le ofreciera un trabajo o una pasantía. De todos modos, no era el tipo de hombre que le gustaba a Shiniuteye. Así que, o bien Aina había malinterpretado algo, o peor aún, Shiniuteye quería mantener a Luke cerca. De una forma u otra, como diría Nyx, estaba jodido. Durante la última hora, Shiniuteye no había hecho más que sentarse y observar a los estudiantes. Luke lo había visto asentir con la cabeza repetidamente, alternando entre él y Midoriya. No cabía duda de que Shiniuteye estaba allí por él, pero el interés del héroe profesional en el sucesor de All Might parecía haberle dado algo de tiempo. El tiempo se agotaba con cada movimiento de sus brazos. En el momento en que terminara la carrera y llegara al otro lado, Shiniuteye sin duda lo llevaría a una esquina y usaría su don de premonición contra él. Y todo terminaría al instante. ¿Qué hago? Gritó Luke en su mente, impotente. ¿Qué hago? Si en lugar de Shiniuteye hubiera otro héroe, podría usar sus habilidades de Beyonder y engañarlo. Pero héroes como Nyuteye y el Azure Eat se habían entrenado para percibir hasta el más mínimo detalle. A Luke aún le quedaban 2 años de escuela. Su personalidad de estudiante le había ayudado mucho a mantenerse cerca de la acción, permitiéndole recurrir oportunamente a su identidad de Dr. Blessed cuando era necesario. Por primera vez, todos sus planes estuvieron a punto de desmoronarse y simplemente por un malentendido, al parecer. TCH y Luke chasqueó la lengua por dentro, mientras un silbato anunciaba al ganador de la carrera que llegaba al otro lado. Debe haber alguna manera de engañar a este Nyuteye, ¿verdad? Preguntó la señorita Justicia, sin poder ayudar a Luke en esta situación problemática. ¿Acaso la clarividencia no tiene ninguna debilidad? La mente de Luke se sobresaltó y disminuyó la velocidad, mientras Toru nadaba a su lado, atónito. Debilidad, y repitió la palabra, sin importarle que Kirishima también pasara a su lado. De hecho, hay una debilidad. Estudié la clarividencia en detalle, pero nunca pude otorgársela a un animal en mi vida anterior. ¿Y qué es? Preguntó la señorita Justicia. Tiempo, y respondió Luke, desanimado. Si en mi futuro hay un don relacionado con el tiempo, entonces puede interferir con la clarividencia. Sin embargo, incluso en ese caso, Nyuteye ya conocería mi identidad como el Dr. Blessed y por eso Luke no había pensado demasiado en interrumpir a Fresig, porque incluso si Nyuteye no lograba ver un futuro completo o preciso, aún conocería muchos detalles que Luke quería ocultar. Pero las siguientes palabras del sistema sugirieron que ese era el final. Luke. Gritó la señorita Justicia. Reza al señor tonto. Señor tonto. Preguntó Luke, casi llegando a la meta. ¿Por qué? Él es el rey del espacio-tiempo. Date prisa. Reza antes de que... Ni el sistema pudo terminar sus palabras, ni un emocionado Luke tuvo tiempo de preguntar más. Nyuteye estaba de pie frente a él, extendiendo la mano para ayudarlo a levantarse. Capítulo 259. La perspicacia de Nyuteye contra la bendición del señor Fall. Luke sacó la mano del agua y agarró la mano de Nyuteye. Su corazón latía con calma. En su rostro no se reflejaba preocupación, sino cansancio. Sus ojos azules no denotaban miedo, sino una mezcla de admiración y confusión. Nyuteye, que había pasado años investigando criminales, captó la confusión al instante. Levantó al chico, sabiendo perfectamente el motivo de la confusión de Luke. Las cosas habían dado un giro inesperado desde que decidió usar la habilidad de premonición en Luke, con la esperanza de descubrir el paradero del Dr. Blessed a través de su futuro. Si se avecinaba un desastre, a punto de estallar y arrasar con All Might, era crucial saber cuál sería el papel del Dr. Blessed en todo esto. Era especialmente importante cuando All Might no mostraba ni rastro de la animosidad o emoción que solía manifestar al hablar de villanos. Nyuteye tuvo que eliminar todas las variables, incluyendo a Shigaraki, Stein y Nomus. Pero decidió ir primero tras el Dr. Blessed porque era fácil. Nyuteye observó que ya había permitido que esta farsa se prolongara demasiado. Dado que se trataba de alumnos de All Might, no le había importado presenciar su progreso ahora que ella estaba allí. El chico que All Might eligió como sucesor de One for All tampoco era nada especial. Al menos, sin una reunión individual con Midoriya, no habría podido descubrir qué era lo que All Might veía en él. Luke se sentía diferente. Incluso sin un don, la confianza que irradiaba este chico era de otro nivel. Nyuteye miró la mano del chico mientras la sostenía y. Pensó que no debía usar premonición inmediatamente, mientras el rostro del señor Reihiro aparecía fugazmente en su mente. Sí. Renji Sayonji no era Izuku Midoriya. Aunque fuera adoptado, Luke era hijo de uno de los hombres más influyentes del mundo. No podía usar la clarividencia en el chico. No sin antes obtener el permiso exclusivo del jefe de la familia Sayonji. Ahí radicaba el problema. Por todo lo que Nyuteye había averiguado sobre la relación entre Luke y el señor Reihiro, todo parecía demasiado fuera de lugar. Todo estaba tan bien oculto tras las cortinas que era imposible descubrirlo sin alertar primero al grupo Sayonji. Al final, Nyuteye llegó a la conclusión de que el señor Reihiro Sayonji tal vez nunca le permitiría usar la clarividencia en Luke. Sin embargo, si el propio chico estaba de acuerdo, entonces no necesitaría el permiso del señor Sayonji de todos modos. Así que sí. En lugar de usar la clarividencia de forma secreta, era mejor hacerle saber al niño el motivo. Mientras tanto, Midoriya y los demás observaban a Nyuteye y a Luke con inquietud, ya que el pro les había dicho que no estaba allí para reclutar a nadie. Entonces, ¿por qué parecía que estaba allí precisamente por Luke? Y cuando Nyuteye pronunció las siguientes palabras, ignorando a todos, esa duda se apoderó de sus corazones. Y hablemos, dijo Nyuteye, soltando la mano de Luke. Ven conmigo. Y, eso fue, y comentó la señorita Justicia cuando Luke entró al baño. Y brillante. Luke se miró en el espejo y apenas pudo contenerse para no desplomarse contra la pared, jadeando en busca de aire.
No se trataba de un simple agotamiento físico. Incluso durante su época como científico en el sitio azul, Luke nunca había llevado sus capacidades mentales a tales límites. Desde descifrar al instante el razonamiento de Xion Yuiteye hasta desviar sus pensamientos, obligándolo a decidir no usar la clarividencia en ese mismo momento, y en cuestión de segundos, Luke había ingerido una gran cantidad de la poción de criptólogo. Y no quería decir esto, señaló la señorita Justice. Pero realmente tienes un talento excepcional para el camino del merodeador, y Luke cerró los ojos, sacudiendo la cabeza. No le importó que la señorita Justicia lo mencionara abiertamente. Una y otra vez, aunque le costara admitirlo, sus acciones habían demostrado exactamente lo que decía la señorita Justicia. Digirió a Marauder más rápido que las 3 secuencias iniciales. Entonces, digirió la poción del estafador al instante, a pesar de ser de una secuencia superior a la del merodeador. Ahora y esperemos que haya valido la pena, dijo Luke después de un rato, secándose el sudor de la frente. Xion Yuiteye ya le había informado de su intención de usar la clarividencia sobre él. También había mencionado explícitamente que era por el bien común del mundo, dejando claro que negarse no era una opción. Luke se había ganado unos minutos usando el baño como excusa. Así que, apresuradamente, realizó un ritual, creando un muro espiritual a su alrededor. Con Amon ya en la tierra, ni siquiera hablaba de él ni del señor tonto en público. Además, al no tener nada que añadir a las conclusiones del Club del Tarot sobre Amon, Luke tampoco les había escrito más cartas. Lo mejor era asimilar el libro criptólogo cuanto antes y hablar abiertamente de su situación en el castillo de Is. Lo ideal sería que recibiera orientación del mismísimo señor loco. Por ahora, su bendición sería más que suficiente si pudiera contrarrestar la clarividencia. Y, el tonto que no pertenece a esta época, el misterioso gobernante sobre la niebla gris, el rey de amarillo y negro que trae buena suerte, ruego por tu ayuda. Te pido tu amorosa gracia tras explicar su difícil situación, Luke se quedó mirando fijamente la llama parpadeante sobre la vela. De repente, el mundo entero se oscureció, y la llama se intensificó ante sus ojos. De esa llama surgió una figura etérea, vestida con túnicas rojas y con 12 alas en la espalda, que se posó sobre él. Una oleada de calidez invadió a Luke, calmando su mente al instante. Incluso los pensamientos errantes que lo habían atormentado desde que se convirtió en criptólogo desaparecieron repentinamente. Esta era la segunda vez que pedía el abrazo del ángel, pero todo el evento se sintió tan grandioso como la primera vez. Tras agradecerle de todo corazón al señor Fall, Luke borró todo rastro del ritual y salió del baño. Xion Yuiteye lo estaba esperando en el pasillo, y ya tenía la vista puesta en la puerta del baño. ¿Y listo?, preguntó el héroe profesional, poniéndose su habitual traje gris. Espero que no hayas cambiado de opinión, y Luke le devolvió la sonrisa y le tendió la mano. El héroe profesional esbozó una rara sonrisa y tomó la mano de Luke, mirándolo fijamente a los ojos mientras activaba la visión anticipada. Las pupilas de Xion Yuiteye se dilataron repentinamente, convirtiéndose en engranajes de color púrpura. Para él, el mundo dejó de existir. Una niebla gris sustituyó al suelo y al cielo. De repente, sintiendo una sombra sobre él, Xion Yuiteye alzó la vista y vio una figura enorme que lo miraba desde arriba y sentada en un trono. Grieta. Tos. Los ojos de Xion Yuiteye se pusieron en blanco mientras tosía un chorro de sangre, tiñendo de rojo el rostro atónito de Luke. Capítulo 260. Lucas y el Dr. Blessed. La intuición de un vidente. Tras unas horas de interrogatorio, Luke y el resto de los estudiantes se reunieron en el salón de recepción del complejo de aguas termales, frente a Erasure. Ya era de noche. En el momento en que Xion Yuiteye tosió sangre, Luke se puso en contacto con el hospital, Aina y Erasure. Sorprendentemente, el primero en llegar fue San, como si hubiera estado merodeando cerca del complejo desde el principio. Fue él quien llevó rápidamente a Xion Yuiteye al hospital, con Aina acompañándolos. Entonces, Erasure y Olmid fueron directamente al hospital antes de llegar al complejo turístico con la policía para obtener una visión completa del desafortunado suceso. Cuando los profesionales llegaron al complejo turístico y se enteraron de lo sucedido, la peor suposición, la de que un villano intentara asesinar a Xion Yuiteye, se convirtió en el misterio más desconcertante. Por supuesto, Luke no había ocultado nada, y compartió la razón exacta por la que Xion Yuiteye se le había acercado antes de desmayarse de forma sangrienta. Ese era el problema. Por muy cruel que fuera el futuro que Xion Yuiteye vislumbraba, su don nunca le había causado daño físico. Ahora, uno de los mejores héroes profesionales de Japón, y la mente investigadora más brillante con un don poderoso, ha sido hospitalizado. Y la razón. Xion Yuiteye había estado intentando averiguar más sobre el Dr. Blessed a través de Luke. Nada de hablar con la prensa, advirtió Erasure. Váyanse directamente a casa y prepárense para mañana. Concéntrense. Señor, Luke miró al profesional. ¿Cómo está Xion Yuiteye? Aizawa notó la expresión en el rostro del chico y suspiró. No es tu culpa, Luke, dijo. Quizás algo falló con el don de Xion Yuiteye. Lo sabremos cuando salga del coma. Los estudiantes se quedaron boquiabiertos. Coma. Incluso Luke sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Señorita Justicia, y lo preguntó por centésima vez. ¿De verdad se suponía que esto iba a pasar? Lo único que Luke deseaba era incorporar el factor tiempo a su futuro mediante la bendición del señor Fall. Jamás tuvo la intención de dañar a Xion Yuiteye. El héroe profesional era una pieza clave de Japón, ya que la clarividencia era un don capaz de cambiar el rumbo de las guerras. Que Xion Yuiteye cayera en coma, especialmente cuando el caos se cernía sobre el país, no era más que el peor de los presagios. Y realmente no lo sé, y la señorita Justicia respondió lo mismo. Yo sí tengo una suposición. ¿Qué? Preguntó Luke mientras los estudiantes rodeaban a Erasure para saber más. Y bueno. Piense en qué habría pasado si Foresid simplemente hubiera fallado. Luke no necesitaba descifrar la respuesta. Lo habría intentado de nuevo, y le impactó como un rayo, obligándolo a tragarse las siguientes palabras. Sí, la señorita Justicia asintió. Otra vez. Una y otra vez. Xion Yuiteye intentaría usar la clarividencia contigo día tras día, cada vez que te tuviera en sus manos. No podía seguir pidiendo la bendición del señor tonto, ¿verdad? Así que la mejor manera era lograr que desistiera de usar la clarividencia contigo después del primer fracaso. Además, es más un golpe a su conciencia que a su cuerpo, si no me equivoco sobre lo que vio usando la clarividencia. No habrá daños a largo plazo para su salud. Créeme. Luke dejó escapar un suspiro. No le debía nada a Xion Yuiteye. Si Luke lo pensaba con la mente fría, entonces el señor Fall le acababa de salvar de meses de acoso, al parecer. Aún Luke no pudo evitar preocuparse por las implicaciones más profundas de que Xion Yuiteye entrara en coma. Porque, si no lo recordaba mal y comparaba la cronología alterada de los acontecimientos entre el mundo actual y su vida pasada, entonces y debería aparecer pronto, ¿verdad?
Sede central, los apóstoles del señor tonto. Melissa leyó la noticia sobre la repentina hospitalización de Sunnytella y frunció el ceño. Sin embargo, la noticia no mencionó nada sobre el motivo. Señorita Shield, llamó Mushroom desde atrás. Melissa miró por encima del hombro y sus pupilas se dilataron mientras usaba la visión espiritual. Una tormenta de motas doradas de luz deslumbró su visión, y las partículas espirituales causaron estragos en el interior de la criatura de 3,6 metros de altura. Melissa recordó que el líder le había pedido que usara su mente excepcionalmente innovadora para desentrañar este misterio, mientras desactivaba la visión espiritual. Para ello, tendría que abrir a Mushroom. Pero antes, los necesitaba para otra cosa. ¿Puedes hackear la base de datos de la policía Y? ¿Averiguar más sobre la hospitalización de Sunnytella? Melissa balbuceó la pregunta. Se dio cuenta de lo difícil que era ir en contra de la ley. No. Se corrigió. Era más difícil establecer límites cuando podías ir en contra de la ley Y. Salirte con la tuya. De repente, Melissa imaginó los zapatos del Dr. Blessed llenos de espinas. No es de extrañar que acabara convirtiéndose en un criminal internacional, a pesar de no ser un villano. Por otro lado, Mushroom asintió con entusiasmo. Ya hemos estado hackeando bases de datos para investigar el cultivo de café y setas, admitió el cyborg, provocando una leve sonrisa en los labios de Melissa. Hackear la base de datos de la policía debería ser más fácil, ¿no? El gran sombrero en forma de hongo que coronaba la cabeza de Mushroom emitía una luz cian mientras se conectaba al wifi. Al cabo de un rato, la luz pulsante cesó y Mushroom abrió los ojos. Y lo sentimos, señora Shield, dijo, sintiéndose culpable. No pudimos encontrar una razón exacta y Melissa suspiró. Pero y continuó Mushroom Nimi, haciendo que Melissa levantara la cabeza de golpe. Uno de los informes mencionaba que la última persona con la que se reunió Sunnytella fue Irengisa Yonji. Melissa se puso de pie lentamente, con los ojos desorbitados. En ese preciso instante, mientras el nombre de Luke resonaba en su mente, recordó el momento en que el Dr. Blessed les había mostrado su rostro. Desde entonces, había tenido la sensación de que su cara le resultaba familiar. Pero cada vez que intentaba pensar más, el Dr. Blessed decía algo y ella lo olvidaba. Ahora, en su ausencia, Melissa se aferró a ese pensamiento como un gusano chupasangre, con el corazón latiéndole con fuerza. No, y la mano de Melissa buscó a tientas en sus bolsillos, sacando su péndulo de topacio. No puede ser, y escribió apresuradamente una pregunta en un papel, se puso a meditar y dejó caer el péndulo de topacio de su mano, repitiendo la pregunta varias veces. ¿Son Luke y el Dr. Blessed la misma persona? Alguien leyó la pregunta en voz alta. Melissa abrió los ojos de golpe y, para su horror, se encontró con el Dr. Blessed de pie justo a su lado. Bueno, y dijo, con un tono humorístico en la voz mientras la miraba. Por favor, continúe con su adivinación, señorita Shield. Pero antes, pregúntese. ¿Importa la respuesta? El Dr. Blessed se dio la vuelta, acarició a Mushroom, que parecía haberlo llamado, y se marchó, mientras su voz resonaba en la mente de Melissa. ¿A que no necesitas adivinación para esa pregunta? Jaja. No olvides que lo escuchaste en Labios, el devorador de mundos.